Vídeos sobre la integración de páginas web con bases de datos. Vamos a hacer un proyecto web donde vamos a hacer o desarrollar una página JSP que interactúe con una base de datos Oracle y que vea los pasos que tenemos que realizar para poder hacer este proceso. Como en proyectos anteriores, vamos a crear uno de tipo Web Application. Lo vamos a llamar JSP Datos. Lo almacenamos en la ubicación que queramos, Apache Tomcat y ningún framework. Primer paso, muy importante. Nos venimos a Libraries y debemos agregar el fichero jar que nos suministra el proveedor para poder enlazarnos a su base de datos. En nuestro caso va a ser Oracle, por lo que nos vamos a ir a la ruta donde tengo el fichero jar que me suministra Oracle con las clases necesarias para el enlace. Abrimos y este fichero jar pues ya tiene los paquetes y dentro de cada paquete las clases necesarias para poder enlazarme a bases de datos. Para no perder mucho tiempo he dejado pegado el código que tenemos que realizar. Bueno, un ejemplo básico, podemos hacerlo contra Oracle, contra SQL Server, contra MySQL, con la base de datos que queráis. Si es importante adjuntar el fichero jar que nos suministra el proveedor de base de datos para poder enlazarnos. Vamos a hacerlos con las clases estándar, no vamos a meternos en las clases propias de Oracle para que lo hagamos lo más estándar posible y os sirva para cualquier sistema gestor de base de datos. Fijaros que lo primero que estamos haciendo en la cabecera es importar clases del paquete Java SQL. Vamos a utilizar, decía el paquete estándar, no vamos a utilizar el que es propio de Oracle para que este ejemplo nos sirva, como decía, para cualquier otro tipo o cualquier otro sistema gestor de base de datos. Entonces importamos las clases del paquete Java SQL porque las vamos a utilizar a continuación. Importante. Después fijaros que en el body estamos poniendo el texto empleados de la tabla MP. Tenemos una tabla de empleados en nuestra base de datos Oracle. Vosotros lo podéis hacer con cualquier tabla que tengáis de ejemplo. Primer paso, siempre cargar el driver que suministra el proveedor para poder enlazarnos a bases de datos. En nuestro caso, el driver que vamos a cargar es el que suministra Oracle. Segundo paso, conectarnos a esa base de datos. Crearemos una clase de tipo o un objeto de tipo connection, lo hemos llamado en este caso CN, y en el método getConnection del driver manager tenemos que indicarle la cadena de conexión a nuestro servidor de base de datos, usuario y contraseña. Fijaros que estamos utilizando el puente JVC Oracle Theme, estamos indicándole arroba y el nombre del servidor al que me quiero conectar, por qué puerto, nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Repetimos, puente de conexión, nombre del servidor preferido de arroba, puerto por el que me conecto, nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Posteriormente creamos una sentencia sobre la conexión previamente establecida. Este nos sobraría, por verlo más claro. Una de las dos nos sobraría. Creamos una sentencia sobre la conexión que hemos establecido y ahora lo que hacemos es, con el método executeQuery, ya que vamos a hacer una consulta de selección, recuperamos los apellidos de los empleados y este método executeQuery lo que hace es que nos devuelve un result set. En el result set tenemos toda la información de la consulta que hemos ejecutado, es decir, los registros que devuelva esta consulta se almacenan en el objeto result set. Hemos creado una variable de tipo string para formatear la salida y que aparezcan los datos de los empleados dentro de una tabla. Y le estamos diciendo que mientras haya registros, while rs.next, el método next lo que va a ir haciendo el result set es que va a ir avanzando registro a registro. Fijaros que estamos recuperando lo que obtenemos de la columna 1 de la instrucción SQL. Es decir, la primera columna es el apellido, por lo tanto estamos recuperando cada uno de los apellidos, los estamos añadiendo a la variable tabla en una fila. Fijaros que estamos haciendo un tr y un tdef y estamos agregando fila a fila cada uno de los registros que recupera esta tabla. Y cuando sale el bucle lo que hacemos, fijaros, es cerrar la etiqueta tabla imprimiendo en pantalla lo que recupera esta consulta. Vamos a comprobar que es cierto, ejecutamos.
y apreciamos cómo está recuperando todos los datos de los empleados de nuestra base de datos Oracle. Repetimos los pasos, agregamos el fichero jar en la sección Libraries, cargamos el driver que suministra el proveedor para conectarnos, previamente hemos importado Java SQL, conexión con la cadena de conexión oportuna, creo una sentencia, ejecuto una instrucción SQL, nos devuelve un result set y recorro el result set para ir mostrando la información que devuelve este result set en pantalla.